Esta tercera sesión se enfoca en procesos escolares que motivan a los alumnos a valorar y recrear su identidad cultural. A partir del fenómeno social de los afrodescendientes del estado de Guerrero, se hace énfasis en la necesidad de incluir dentro de los diversos programas educativos a los grupos afromexicanos, o morenos como ellos se reconocen, a fin de mostrar cómo esta tercera raíz de México, con más de 500 años de antigüedad, continúa su lucha por hacerse visible a las autoridades gubernamentales y por reivindicarse como un pueblo con cultura e identidad propias. Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este programa. La identidad en contextos de megadiversidad, procesos de reconfiguración interactuantes, que es el nombre de la serie. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante como los anteriores, y se llama la megadiversidad en la agenda política, identidad y exclusión en el contexto escolar medio superior. Y para el tema y desarrollarlo tenemos la presencia del doctor Jorge León Konin. Muchísimas gracias. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor de carrera en CCH Naucalpan, compañero de la UNAM. Y también a la maestra Patricia Trejo Cerón. Ella es profesora de asignatura de expresión gráfica y diseño ambiental igual de CCH Naucalpan. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa que precisamente va a tratar esta cuestión de la identidad, la megadiversidad y la negritud y la expresión indígena. Entonces, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo entender lo megadiverso desde el proceso educativo? Bueno, en verdad es un poco complejo tratar de responder esta pregunta, debido a que hay, en relación sobre todo a la población afromexicana, poco conocimiento al respecto, ¿no? He de decir que algunos profesores de CCH Naucalpan, en los que está la profesora Patricia Trejo, junto con otros compañeros, hemos estado trabajando la zona de la Costa Chica, que incluye parte de Guerrero y parte del estado de Oaxaca, ¿no? A partir de entonces nosotros empezamos a conocer y reconocer esta identidad que se ha olvidado a lo largo de la historia y sobre todo en nuestros programas educativos, ¿sí? Incluir esta discusión en el bachillerato, en la educación media superior, nos ha costado mucho, mucho trabajo. En principio porque se desconoce las identidades indígenas, es un elemento importante, pero más se desconocen las identidades afromexicanas. Y yo creo que es un problema central en el análisis político, sociológico, histórico. Yo creo que en ese sentido podemos insertar esta pregunta que se hace, ¿no? ¿Cuál es el papel de la megadiversidad en esta relación con lo político, con lo social? Nos hemos encontrado no solo con el desconocimiento, sino con la discriminación institucional. Generalmente podemos entender que las personas comunes, que no tienen ningún estudio, incluso posiblemente algunos profesores puedan tener cierto desconocimiento de estas identidades. Pero lo que sí es grave es que las instituciones no aborden el problema de las identidades indígenas y afromexicanas, afrodescendientes. Y no es un problema nada más de los programas o de ciertas instituciones, es un problema nacional del Estado mexicano, porque hay un desconocimiento y un rechazo a estas identidades. Yo creo que ahí se enmarca lo político, como una institución que es el Estado no solo desconoce, sino discrimina a través de diferentes instrumentos a los indígenas y a los afromexicanos. Insisto, al afromexicano se siente mayor el desconocimiento y la discriminación porque han sido borrados de la historia y sobre todo de la historia reciente. Si nosotros revisamos
nuestra historia mexicana, nos vamos a dar cuenta que sobre todo en el siglo XIX hay una enorme presencia de lo afromexicano. Tenemos algunos héroes, ¿no? Vicente Guerrero, Morelos, que tienen esta identidad afromexicana, pero que va desapareciendo poco a poco conforme se va constituyendo el Estado mexicano con esta idea de la integración, de lo mestizo, y se elimina del espectro social, histórico, político a lo afromexicano. Se deja un poco y se incluye a lo indígena. Sin embargo, nada más es en el texto, nada más es en la palabra cómo se le puede incluir. No se le incluye en el terreno de su estudio. Algunas disciplinas las podemos entender que sí lo hacen, ¿no? La antropología, la historia no necesariamente, ¿sí? Hace mención a veces de algunos asuntos indígenas y sobre todo de ese pasado indígena glorioso, pero no del presente indígena. O sea, se estudia a los indígenas muertos, pero se desconoce a los indígenas vivos, ¿no? Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Claro. Pati, pero si pudieras decirnos, dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, ¿cómo es eso de que se desconoce la identidad? ¿Cómo ha sido, cómo vives tú esa experiencia de que se desconoce que son afromexicanos, que son indígenas? ¿Cómo es? Sí, podría decirte, bueno, físicamente es evidente, ¿no? Pero ¿cómo es ese desconocimiento? Yo creo que mucho parte desde casa, ¿no? Algunos padres no, o que son indígenas no lo dan a conocer, ¿no? Lo ocultan un poco por la discriminación. Tenemos alumnos que tienen esas características de ser indígenas, pero lo ocultan porque pues sí, sufren esa discriminación no solamente por la institución, sino también por los compañeros, ¿no? Yo tenía un alumno que tiene rasgos afro y iba descalzo a la escuela y todo el mundo le hacía burla. Su papá también es profesor de Naucalpan, ¿no? Y le hacen pues también discriminación. A mí no me gustó una publicación que hicieron en una página de Facebook que perteneció a un proyecto de UNAMOSPED, donde sacan a este maestro y ¿por qué está descalzo? Cuéntanos su historia. Y eso se sujetó a una serie de bromas y burlas por medio de las redes sociales. Y es manejado por un grupo de maestros esta página, ¿no? Y lo agredían de una manera, aunque después ya contaron la historia, una alumna contó, no lo agredan, no lo discriminen. Su historia es por esto, por eso viene descalzo, porque tiene sus rasgos, porque es indígena o ciertas cuestiones, ¿no? Y contaban que era el venir con los pies descalzos, era el estar unido a sus esposas, porque ha tenido 2 esposas que han fallecido lamentablemente, y es una forma de estar unido a ellas. Pero entonces no es, pienso, tal vez la parte de lo afromexicano se tenga real, como dice el doctor, muy escondido, pensando, por ejemplo, que hubo un presidente de la República que negó que existieran negros en México, ¿no? Pero esto, ¿no será que es desconocimiento, pero de los otros, de los que no son indígenas y de los que no son afromexicanos? ¿No más bien implica eso? ¿Qué dirían ustedes ante esta situación que nos platicas, ¿no? ¿Qué le dirían a sus alumnos, por ejemplo? Ellos no conocen de esto. Yo lo manejo a través del arte. Yo veo esto arte y he hablado un poco de la cultura afrodescendiente y no sabían que hay una tercera raíz en nuestro país, porque pues, no lo ven en historia, no es tan evidente para ellos, ¿no? Entonces, cuando tú les platicas que hay arte afrodescendiente y que es un arte donde ellos plasman su vida para darla a conocer, porque no hay escritos, no hay nada, entonces por medio de imágenes están dando a conocer su historia y todo lo que pasaron para estar aquí y luchar por su causa de ser reconocidos. Entonces ellos se van conociendo y vas dando características y conocen, entonces yo puedo ser afrodescendiente. Yo puedo tener esa mezcla también, no solamente somos indígenas, mezcla de españoles con mestizos, también podemos ser africanos, la mezcla de estos de afrodescendientes que hubo en nuestro país, y en fin, piensan a ellos a cuestionarse, entonces yo tengo estos rasgos, yo no sabía, entonces yo puedo ser afrodescendiente, aunque soy blanco, como luego ellos lo manejan, soy blanco, yo tengo estas características, entonces yo puedo ser afrodescendiente, puedo tener sangre de ellos, y yo no sabía. Entonces empiezan a cuestionar y eso los motiva ¿a qué? A investigar y a conocer más sobre su árbol genealógico, por así decirlo. Y se empiezan a interesar más sobre ciertas cuestiones.
Claro. Patti nos habla de esta parte de la aplicabilidad aplicabilidad en el aula, ¿no? En tu caso, en la agenda política, ¿cómo tendría que ser? O sea, en la agenda política escolar, por ejemplo, ¿cómo tendría que ser pensado lo megadiverso? Bueno, creo que partimos de este grave problema del desconocimiento, ¿no? Sí, en efecto, de los otros, que son los propios compañeros, alumnos, con otros que tienen estas herencias, indígenas o afromexicanas, que algunos los desconocen porque no se les había hablado de ello, tienen estas características físicas, fenotipo, pero pues ni los padres ni los abuelos sabían que tenían esta ascendencia, ¿no? Por parte de los indígenas es un poco distinto porque sí encuentran ciertos rasgos identitarios, sin embargo las familias, por la discriminación que han sufrido, tratan de ocultarlo. He tenido casos de alumnos que quieren aprender su lengua, ¿sí? Y le piden a sus padres, a sus abuelos que les enseñen, y los abuelos, los padres dicen no, porque no quiero que te discriminen. Mientras menos sepas de tus raíces, menos te sujetas a esta situación de discriminación. En efecto, ahí está un problema. Sin embargo, no solo podemos ubicar en ese ámbito de los otros, también de los profesores, habría que decirlo, porque hay profesores que no solo es que desconozcan el problema o el tema, sino que discriminan a los alumnos, ya sean indígenas o afromexicanos, ignorándolos, ignorando su historia, pero además también burlándose de esas características. En la agenda política yo creo que es más que evidente. Debería estar esta identidad desde los programas de estudio, que no está. Ha habido revisiones curriculares. Yo he tratado incluso de insistir en esta situación de que deben estar presentes tanto indígenas como afromexicanos. Sin embargo, hay una negación por parte de los mismos profesores, pero también la institución. La institución no busca refrendar las identidades. No hay programas donde se hable acerca de las culturas indígenas, porque además se homologa a los indígenas, ¿no? Se habla del indígena como si fuera una sola cultura. Y tenemos más de 60 culturas. Pero te van a decir que sí hay programas. Hay incluso la semana de la interculturalidad, la semana de las culturas, la semana de las gastronomías. O sea, se te puede decir que sí lo hay. Sí. Pero mi pregunta es, ¿seguimos con la idea de que son los indígenas los que tendrían, y los afrodescendientes los que tendrían que incorporarse, ¿no? A la cultura general? Cuando quienes ignoran no son ellos. Ellos de alguna manera lo ocultan. A lo mejor los afromexicanos sí lo pueden llegar a ignorar, ¿no? Porque no es tan evidente que eres afromexicano, porque pasamos desapercibidos se pasa desapercibido muchas veces por el color de la piel, pero la situación es, son los no afromexicanos y los no indígenas los que tendrían que educarse, ¿no? Tú mismo lo estás diciendo, que se incluya a profesores, que se incluya a sus otros compañeros, que se incluya a las autoridades. Vaya, no son los afromexicanos los que están haciendo los planes de estudios, no son los indígenas los que están haciendo sus planes de estudio. Entonces, ¿qué les parece si pasamos precisamente a una entrevista donde se nos va a hablar sobre la megadiversidad en el contexto de la educación media superior, y regresamos a seguir hablando de este tema tan interesante? Bueno, en primer lugar, nuestro país es un país megadiverso en todos los sentidos, y bueno, particularmente en la megadiversidad cultural, digamos que de alguna manera es la que en el CCH estamos pidiendo. Yo creo que no le estamos enfrentando de una manera
seria, digamos, de una manera total. Yo siento que mucho de este enfrentamiento, digamos, con respecto a esta megadiversidad, pues parte de intentos particulares, digamos, de algunos profesores del colegio, pero siento yo que esto tendría que ser una labor más institucional, ¿no? Que esto debería estar incorporado en los propios planes y programas de estudio. Recientemente se hicieron modificaciones a los programas de estudio y siento que esto sigue quedando de lado. Se aborda básicamente desde la perspectiva histórica, ¿no? Cuando se habla de la diversidad étnica, cuando se habla de las raíces culturales que constituyen a nuestra nación, se habla desde una perspectiva básicamente histórica de cómo se fue conformando, digamos, el presente, pero esa megadiversidad del presente viva, digamos, que tenemos, siento yo que no se está abordando. Creo que a nuestros alumnos les falta conocer más la realidad de su propio país, la realidad de sus tradiciones, de sus costumbres, incluso sus propios orígenes, ¿no? Y bueno, a partir del video que acabamos de compartir, pues se desprende la pregunta de cuál es la importancia entonces de la agenda política en estos contextos de megadiversidad en el nivel educativo en el que ustedes laboran. Yo creo que una decisión en política es incluir, ¿no? No excluir. Por lo que vemos, no hay inclusión. Platicábamos hace rato de si en los programas de estudio están incluidos tanto indígenas como afromexicanos. Particularmente puedo decir que poco, casi nada, no se aborda, por mucho desconocimiento también, ¿no? Sin embargo, las instituciones tienen la obligación de incorporarlo. O sea, el Estado debe ser incluyente también. Y si el Estado no promueve el reconocimiento, sobre todo de afromexicanos, porque no están en la Constitución, los indígenas están en la Constitución. Y tienen muchos problemas de todos modos, ¿no? Sí, no, claro. Un desconocimiento y una exclusión. Sí, hay programas para indígenas, pero aún así hay discriminación, no son suficientes los programas. Yo hablaba precisamente de jóvenes que me llegan, que cuando yo pregunto en un principio quiénes son de origen indígena, nadie levanta la mano, siendo que tengo alumnos indígenas. Y ellos se reconocen indígenas. Posteriormente, o sea, tengo que hacer un trabajo casi de convencimiento para que se reconozcan como lo que son. Y lo primero que dicen es que tienen miedo a que se les reconozca como indígenas porque hay discriminación, hay burlas. No, pero además hablar con nosotros, como se ha dicho, ¿no? Con nosotros muchachos. Saben que hay indígenas, pero no los reconocen ni quieren autorreconocerse a través de los otros indígenas. O sea, prefieren hablar de ciertas culturas donde los indígenas no están, y mucho menos los afromexicanos. Yo me doy cuenta por el fenotipo quiénes son afromexicanos, ¿no? O tienen ascendencia afro. Y les pregunto, y ellos desconocen totalmente. Entonces, mi labor allí es que sí busquen, investiguen más acerca de, con su familia, con esta herencia de la que vienen arrastrando, y de repente empiezan a recordar ciertos aspectos. Ah, sí, mi abuelita, mi papá, mis tíos, mis primos. Claro, por las mezclas tienen otros que su fenotipo es distinto, ¿no? Tengo una alumna que tiene herencia afro, pero también tiene herencia francesa. Entonces tiene tez blanca y cabello rizado. Muy bien. ¿Y en cuestión de arte? Está excluido, no se aborda el tema de los afrodescendientes, ni siquiera arte africano dentro del programa.
No hay. Hablamos de corrientes artísticas, estilos pictóricos, pero no hay algo que nos hable sobre la cultura afrodescendiente o culturas indígenas. Abordamos muy poco lo que es el Paleolítico Superior. Los chavos no saben que donde estamos estuvo una cultura, que es la cultura tlatilca, lo desconocen, porque el mismo municipio no ha dado a conocer tanto esto. Tienen un museo muy chiquito, yo creo como donde estamos nosotros, ese es el museo. Y no se desconoce todo esto. Ustedes son profesores Y lo damos. de CCH. ¿Cómo es que motivan todo esto? Yo dentro de alguna técnica hablo sobre la cultura indígena o la cultura afrodescendiente y les dejo un trabajo sobre esto, sobre la danza de los diablos. Ya les explico cómo es, les enseño videos y de ahí hagan un dibujo representativo sobre esta cultura. Y es la forma en que ellos conocen y aparte investigan sobre la cultura. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a ver qué es lo que opinan los alumnos, precisamente los alumnos de ustedes, ¿no? Del CCH, sobre cómo se identifican, ¿no? Sí, con la etnia afromexicana. Recientemente me he identificado con la etnia afrodescendiente. Sí, afromexicana. Sí, con dos, es la otomí y la náhuatl. Sí, me identifico con la etnia afromexicana. Sí, con la náhuatl. Sí, con la indígena, sobre todo la mixteca. Sí, con la zapoteca. Sí, con la mixteca. Sí, con la etnia otomí. Me identifico con la afromexicana. Me identifico con los zapotecas. A decir verdad ha sido desde hace poco tiempo, alrededor de unos 2 meses. Desde hace un mes, más o menos. Sí, les soy sincera, desde hace poco. Desgraciadamente creo que no tenemos, pues, nunca nos han inculcado eso. Entonces, hace poco un profesor me mencionó que yo tenía rasgos afro. Y la verdad me sorprendí muchísimo, porque pues yo jamás me había puesto a pensar en eso. Por eso de los 6 años, porque más que nada por mi apellido. Y mi familia paterna habla el idioma otomí, así que siempre como lo he tenido presente. Desde que tengo memoria prácticamente, porque, o sea, desde ir en la escuela era lógico que yo era diferente a los demás niños. Y pues al ver mi cultura, pues obviamente me sentí identificada con ella. Desde que tengo uso de memoria, me siento identificada por mis abuelos que me lo han inculcado. Desde que era muy pequeño, desde el inicio de la vida. Desde que tengo uso de razón, pues todo mi origen viene de ahí, pues entonces desde chiquita me he sentido identificada. Desde que me enteré cuando tenía como unos 8 años, mi mamá me contó que mi abuela sí era parte de esta cultura, de este origen mixteco, que ella es mixteca. Aproximadamente un año más o menos. Fue aproximadamente en la secundaria, porque tuve que realizar un trabajo sobre eso y me di cuenta que tenía orígenes étnicos, o bueno, otomíes. Pues al platicar con mi abuelita, ella me dice que su mamá era de tez muy negra y que ella provenía de África. Y a partir de eso, pues creo que tengo rasgos de los africanos. Mis abuelos y mi mamá vivieron en una comunidad donde se hablaba el zapoteco y se tenían ciertas tradiciones, pues precisamente de los zapotecos. Mi mamá siempre me ha hablado mucho de ellos desde que era muy chiquito, entonces siempre he tenido la presencia. Continuamos precisamente con la discusión, pero antes les recuerdo al público que a lo largo del programa están pasando los enlaces y contactos para que ustedes puedan manifestarnos sus preguntas, sus comentarios, y nos gustaría mucho que así lo hicieran. Bueno, pues continuemos con esto que es tan interesante. ¿Qué implicaciones tiene entonces la ausencia o el desconocimiento de la identidad cultural? Háblese de cualquiera, o sea, pero ahorita lo vamos a enfocar a la identidad afromexicana y a la identidad indígena, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la ausencia de esta identidad cultural en la agenda política? Sí, en efecto, mira, es de reciente publicación esta Gaceta del CCH, es apenas de esta semana, ¿sí? Es del 2 de abril, ¿no? La publicación, donde precisamente se nos anuncia que
algunos alumnos del plantel Naucalpan obtuvieron becas para estudiantes de pueblos indígenas y afromexicanos. Uh-huh. A mí lo que me preocupa es que haya mucho desconocimiento por parte de la institución al respecto, de las autoridades. Pues sí, pues a final de cuentas las autoridades son las que vienen representando a la institución, ¿no? La institución en abstracto, pues no puede hacer nada. Son las autoridades que representan la institución. Y me preocupa una aseveración que viene en esta Gaceta. Dice así: en 2017, la Unidad de Planeación Local, esto es del plantel Naucalpan del CCH, recibió un total de 13 solicitudes de becas en este rubro, para las becas de estudiantes indígenas y afromexicanos. Pero solo fueron 3 los elegidos tras demostrar solidez en el conocimiento de su cultura, además de comprobar promedios escolares altos y un gran entusiasmo. Aquí la pregunta es, ¿cómo van a medir este gran conocimiento de su cultura? Si estamos diciendo precisamente que los mismos muchachos están redescubriendo sus propias identidades. O sea, ¿cuál es el incentivo por parte de los que asignan, otorgan becas en la universidad para que estos muchachos, pues en verdad tengan este estímulo económico y profundicen más en su reconocimiento? Pero no solo eso. Aquí hay un alumno que conozco, por lo menos, Jonathan, ¿sí? Que viene precisamente de la Costa Chica y tiene graves problemas para estudiar porque no tiene los recursos económicos suficientes para continuar sus estudios. Aún así hace un esfuerzo y es un alumno de excelencia. Pero fue agraciado con eso. Sí, sí. Pero yo mandé a unos 15 alumnos míos que algunos se reconocían como otomíes, ¿no? Y no los volvieron a llamar, no los entrevistaron, y mucho menos a los afromexicanos. De hecho, en ninguna de las becas que se asignó en esta parte hubo afromexicanos. A pesar de que este chico es de la Costa Chica de Sí, Guerrero, bueno, sí, pero a él se reconoce más como indígena, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que si apenas están descubriendo su identidad, se asumen, tratan de asumirse como afromexicanos, se les discrimine de esta manera, ¿sí? Porque no tienen pleno conocimiento de su cultura. Porque además se trata de homologar, aquí, Angélica, hay un problema muy fuerte. Se trata de homologar la identidad indígena con ciertas características con la identidad afro. O sea, están distantes esas situaciones, esos requisitos que les piden. Les piden, por ejemplo, que haya autoridades tradicionales que les dan un reconocimiento a los afromexicanos, mientras que los afromexicanos no tienen autoridades tradicionales. O tratan de entenderse, como dices tú, como bien dices tú, con estas lógicas de organización indígena, quieren comprender a la cultura afromexicana, ¿no? Pues qué interesante. Y bueno, lo importante sería cuáles son esos parámetros que están considerando para poder medir el conocimiento de la cultura, ¿no? Si no conocemos plenamente, aunque se hable de otomís, no es lo mismo que se hablara de los otomíes de Hidalgo que los otomíes del Estado de México, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sería interesante cuestionarles a las autoridades que hicieron esto. Bueno, pues llegamos a la pausa y vamos a ver qué es lo que nos van a decir. Gracias. Me hizo mucha ilusión conocer acerca de mi pasado y saber que hay algo más acerca de distintas culturas. Sí, me siento muy orgullosa, pero también me siento discriminada. Investigando me di cuenta de toda la historia que cargamos y a pesar de que no se nos ha dado pues la importancia en la escuela, en nuestra vida cotidiana, etcétera,
siento que es muy importante porque es toda una historia la que cargamos y somos parte de eso. Es algo hermoso, como es algo muy de aquí, ¿no? Y como se ha ido desde, no sé, es como nuestra historia, nuestra propia historia, la hemos ido desde anteriormente y ahorita tenerla aquí, no sé, es muy mágico. Sí, la verdad sí, porque, o sea, siento que más en el país no es que haya muchas personas como yo. Entonces, no sé, me da alegría pues ver que tengo descendencia de este tipo. Sí, me siento sumamente orgullosa y creo que debería de ser así para todos. Porque es algo que nos representa culturalmente más allá de ser mexicanos. Algo que nos debe de enorgullecer debido a que enriquecemos la cultura del país, no solo de nosotros mismos, sino también del país. Sí, ya que tiene una gran diversidad de cultura, grandes tradiciones, costumbres, su vestimenta me encanta, tiene algo tan hermoso. Sí, porque me siento más en contacto con los orígenes de mi país. Pues me siento bien de saber que soy parte no muy cercano, pero soy parte de esa cultura. Sí, porque, o sea, en cierto modo me están dando una identidad y me gusta saber de dónde provengo. Y sí, me siento orgulloso. Algo que creo que todo mexicano debería sentirse orgulloso, no tanto en otros países, sino en enfocarnos en nuestra cultura, en nuestras raíces y no estar pensando que es menos, no estar pensando que somos menos que alguien más. Sí, yo creo que sí, porque es parte de mis orígenes y de lo que me forma como persona. Por supuesto, siento que me han dado un poco de... ¿cómo lo diría? Me hacen un poco diferente a los demás que no tienen tan presente esas raíces que tienen, entonces sí me siento orgulloso. Vimos, antes de regresar aquí con ustedes, este video donde este sondeo donde se nos habla de la discriminación. Entonces, y estamos viendo a partir de lo que tú nos estás platicando, lo que aparece en la Gaceta, algunos problemas que se generan en el desconocimiento cultural. Pero bueno, ¿cuál sería las implicaciones o cómo se vería la inclusión de la megadiversidad en los programas de estudio, o es más, en la agenda política? ¿Cómo sería? ¿Qué traería en consecuencia? Bueno, primero que haya conciencia del tema, del problema, ¿no? Por parte de todos, o sea, no nada más de una parte, o sea, de los afromexicanos, de los indígenas, de los profesores, sino de las autoridades, de las instituciones, quienes se hacen cargo de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un aspecto muy importante a tratar, porque si quienes se encargan de diseñar las políticas públicas, de esta agenda política, lo desconocen o no tienen voluntad de enfrentar el problema, pues yo creo que tenemos muchas dificultades para extender esta situación o esta inclusión, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos en verdad. Y buscar los mecanismos en los que se puedan incluir estas agendas, esta agenda política. Porque pues pareciera ser que se está tratando como ciudadanos de segunda, tanto indígenas como afromexicanos. O sea, no bueno, tienen pensando derechos. que hubiera ciudadanos de primera, ¿no? Pero bueno, ajá. Está la situación, ¿no? Pero se les trata mal, se les discrimina, se les desconoce, ¿sí? En la historia oficial se les desconoce en los programas, en la currícula, no están incluidos. Están incluidos otros. Y aquí creo que hay una situación muy interesante que plantear, que la cultura, la historia europea nos está invadiendo mucho, ¿sí? Sin tomar en cuenta nuestras propias raíces, ¿sí? Se ve mucho en los programas, pues el mundo europeo, ¿no? La Revolución Francesa, todos estos acontecimientos que sucedieron en Inglaterra, el desarrollo del capitalismo, cómo influye en la sociedad mexicana, en la historia, pero se deja de lado toda esta raíz, tanto indígena como afromexicana. Por cierto, que... Bueno, pero también habríamos que pensar no solo indígenas, sino afromexicanas, sino todos los grupos que han venido
migración a México. Ah, claro, no, sí. Aquí estamos hablando de este tema indígena afroamericano, pero en efecto, nos faltan las culturas asiáticas, ¿no? Las otras culturas que están presentes, las culturas árabes, ¿sí? Lamentablemente nosotros abordamos nada más estas dos temáticas porque las vemos muy, muy presentes. Pero sí, tenemos esas otras culturas que no tocamos. Claro. Pati, y en el caso de los contenidos que son creados, como vamos viendo, los contenidos que son creados para el CCH, tú desde las artes y desde la ecología, que son las asignaturas que impartes, ¿cómo vives tú o cómo piensas tú que sería esta necesidad de inclusión de temas sobre megadiversidad? Es importante incluirlo dentro de los programas porque se habla mucho del Renacimiento, el Barroco, corrientes, ¿no? Pero hablar sobre las culturas indígenas, yo a veces abarco mucho meter artesanía y hablo de cómo las culturas indígenas hacen diferentes artesanías y qué significan y cuál es el valor, ¿no? Y hablar sobre la cultura afrodescendiente porque son de nuestros inicios, son también parte de nuestras raíces, no es decir, nada más son estas partes, no. También ellos son parte de nuestras raíces, ¿no? Y es conocerlo y para eso hay que conocer su arte. Dentro de aquí yo les hablo un poco de la cultura afrodescendiente y hacen trabajos, investigan. Dentro de diseño ambiental, ahorita lo que yo manejé es que hicieran un museo sobre la cultura afrodescendiente. Pero es que hay quienes dicen que arte solamente es el europeo, ¿no? Exactamente. Y aquí se le llama artesanía, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para equiparar? Tenemos que decir que todo es arte, ¿no? Tenemos arte y hay mucho arte en nuestro país que no le dan ese valor, ¿no? Ni siquiera a lo que le llaman artesanía, tampoco le dan ese valor, ¿no? Al artesano lo ven como nada más un trabajador, pero es un artista. Es un artista, hace diseños originales, únicos, ¿no? Y se lo están robando lo que es otros países, ¿no? Entonces, hay que explicarles todos esos detalles, lo importante que es, hasta como les digo, ustedes mismos cuando van de paseo, voy a comprar esta artesanía, y le regatean, de por sí se las dan económica, y todavía se les regatean, para que ustedes lleguen y la avienten. ¿Saben lo que hay atrás de esa artesanía? Una historia, tradiciones, una cultura, y qué representa. Entonces, vamos a ir metiéndolo poco a poco, lo que yo hago con mi grupo. Bueno, pues vamos a pasar a un video, un sondeo de alumnos para hablar precisamente de la historia que se nos da a través de los programas, no solamente de CCH, sino de todo educación en México. Y vamos a ver qué es lo que opinan. Solo me han hablado de la esclavitud que hubo, que trajeron gente afro a trabajar como esclavos, pero de ahí en fuera no se ha mencionado nada más. No, solamente se queda en que fueron traídos para trabajos de cierta fuerza o cosas así, pero realmente el hecho de que los afrodescendientes también se reproduzcan, pues no se ha tratado ni siquiera en los libros. Me hablan sobre que llegaron, pero nunca me hablan sobre que esto sigue presente y sobre que se tiene que reconocer. Yo creo que ese es uno de los motivos por la que muchos de nosotros no sabemos que tenemos esos rasgos, ¿no? Que somos afromexicanos y por eso no nos reconocemos como tal. Entonces, pues no se me ha hablado mucho acerca de eso. Pues no mucho. Solamente son mencionados, pero como la cultura como tal jamás se profundiza. Se adhieren mucho al programa y en el programa no viene. Entonces solo te hablan de las grandes culturas, de las grandes etnias. No, casi muy poco sobre eso. En historia, pues sí hablan, pero no no con mayor, ¿cómo le diré? No se meten tanto a esos temas. Por eso es que varias personas pues discriminan y no tienen el gran conocimiento acerca de ello. Pues como tal no, lo mencionan que fuimos conquistados y todo eso, pero en realidad no le dan un énfasis como tal a el origen o a las culturas, no se hablan como tal de ellas. No.
Bueno, en realidad se me habló de dicha importancia a partir de este semestre en economía y en otras materias. Realmente nunca se trató en sí enfocar ese tema de otomíes o mi origen étnico. Pues a lo largo de mi historia en la escuela, en mis clases de historia y así, pues no me han hablado en sí de afrodescendientes ni nada. He escuchado más de otras etnias, pero en sí de eso no. No, los aztecas son los protagonistas de todo, de cuando se nos habla de nuestros orígenes indígenas, pero nunca se nos habla demasiado de los zapotecas o de todas las comunidades indígenas que hay en el país. Creo que en formación cívica y ética se nos menciona un poco, se nos dice, en México hay un número de comunidades indígenas, pero no se le da énfasis a cada una, entonces no se nos habla demasiado, ni siquiera un poco. A partir o a lo largo de la serie se han estado hablando de diversas formas sobre la megadiversidad, ¿no? Y se nos ha recordado que a pesar de ser un término que sale de las ciencias naturales, ¿no? Lo megadiverso como diferentes elementos viviendo en una misma biosfera, ¿no? Entonces, el asunto es, al trasladarlo a las ciencias sociales, implica el contexto, pero contexto no solamente natural, sino el contexto natural y social, la interacción de los seres humanos que cohabitan en ese contexto y el respeto a las particularidades, ¿no? En este caso de las manifestaciones culturales, pues viene la pregunta, ¿cómo ustedes o cómo enfrenta la educación media superior esta idea de la megadiversidad y cómo adaptar los contenidos curriculares a este enfoque de lo megadiverso? ¿Cómo sería? Mira, yo te diré una cosa, sin ser experto de la biología y tampoco de la antropología, ¿sí? Que varios de mis alumnos, en efecto, pueden tener algunos problemas para identificarse a partir de algunos rasgos físicos, ¿no? Sobre todo los afromexicanos. Sin embargo, ellos mismos se hacen preguntas. ¿Por qué un hermano, una hermana tiene unas características y por qué otro parece afromexicano o incluso indígena? Tengo en el caso una alumna mía que se autorreconoce ella misma, ¿no? Como afromexicana, y cuenta precisamente sus experiencias familiares. Y una de sus hermanas que tiene las características más, digamos, occidentales, tez blanca, cabello lacio, etc., no burlando, sino jugando, le dice negra, ¿no? Y que ella nunca lo había pensado, hasta que empieza a encontrar estas ideas o estas identidades, ¿sí? Y ella misma se pregunta, bueno, ¿cómo es que yo, mujer, se refleja con lo afromexicano? Que además se identifica más con el padre, con la abuela, que tiene estos rasgos, que con la otra parte de la familia, porque se ve alegre, porque encuentra ciertos rasgos culturales que le son propios. A ella le gusta mucho bailar y pareciera ser que una discusión muy profunda, que entre los afromexicanos la alegría es fundamental. Entonces, van encontrando estas cuestiones de identidad a partir del contexto en que van viviendo, pero también a partir del contexto de interacción con sus otros compañeros. Y yo intento que se reconozcan, que profundicen más en su reconocimiento, pero a partir de lo que le pueden decir a los otros. O sea, a partir de sí mismos en relación con los otros, y les pido que hagan una exposición, que investiguen más acerca de sus identidades, de las regiones donde han también ellos crecido y nacido, y lo expongan frente al resto de la comunidad. De tal manera como que tú decías precisamente los otomíes, ¿no? Unos son de Guanajuato, otros son del Estado de México, y ellos mismos que interactúan dicen, bueno, hay diferentes formas de hablar en Guanajuato que en el Estado de México, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a interactuar ya en las regiones, ya incluso en ciertas tradiciones gastronómicas,
y empiezan a conocer más sobre esta megadiversidad, pero también cómo interactúan con el resto de sus compañeros. Dan a conocer vestimenta, dan a conocer ciertos alimentos, cierta gastronomía, ciertas palabras que ellos utilizan y que son de diferentes regiones. Entonces van conociendo más esta parte donde ellos nacieron, donde ellos crecieron y en algunos momentos cómo se trasladaron de esos lugares a la Ciudad de México y cómo se incorporan a la educación media superior. Pero es que es en realidad muy complejo manejar una particularidad. Hay que estar viendo, no quisiera que se centrara en la idea de que estamos pensando en cuestiones fenotípicas nada más, ¿no? O esencialistas. O esencialistas, caeríamos en ese esencialismo. Pero sí es importante que los rasgos físicos es lo que ha estado caracterizando, ¿no? A todo el tiempo la historia de México, ¿no? Como decían los chicos, ellos no conocen en el sondeo anterior, ¿no? Ellos no conocen bien qué héroes, conocen héroes nacionales, pero no saben su origen, ¿no? Que va en una ocasión, en un experimento, pasé a los chicos una fotografía de Porfirio Díaz, ¿no? Cuando estaba todavía al mando del ejército, y luego lo pasé de presidente y no lo reconocían. No era igual. En esta parte era indígena, en esta parte ya era más europeo, con rasgos más europeos, ¿no? Que él quería parecerse al europeo. Entonces, la historia de México está plagada de todas estas cuestiones fenotípicas. Por eso muchos prejuicios, ¿no? A este respecto. Por eso se niega lo afrodescendiente, se niega lo indígena, o lo indígena se mete en un solo costal. Pero, ¿qué pasaría, Patti, con esta parte? ¿Cuál es la importancia? Tú misma lo has dicho, en la parte del arte también se refleja, pero ¿cuál sería la importancia de hacer emerger en los planes y programas del CCH los temas sobre lo megadiverso? Importante para cualquier tema, ¿no? La megadiversidad es adentrarla en cualquier tema, de historia, biología, química, lo que tú quieras, para poder partir de algo y construir, ¿no? Nosotros aquí, dentro de la materia, tenemos que partir de nuestra historia, ¿no? Vamos a hablar de la cultura en México, bueno, vamos a hablar de nuestras raíces, de dónde surge, ¿no? Desde la conquista, ¿quiénes estuvieron involucrados? ¿Por qué? De las múltiples ¿Y raíces. cómo fueron la migración? Porque hubo una migración. Los africanos llegaron aquí, ¿no? Llegaron o los trajeron, hay varias versiones, ¿no? Y aquí están, ¿no? Como han llegado a Francia, como han llegado a Milor, pero aquí lo vemos en México, han llegado varios, ¿no? Y de ahí viene toda esa mezcla, el mestizaje, vas conociendo, vas adentrando, de ahí han surgido diferentes culturas y diferentes formas de ver, ¿no? Y es como nosotros podemos ver diferentes tipos de arte. Sí es importante incluirla dentro de nuestros programas de estudios, dentro de los muchachos, que conozcan, que valoren. Tenemos que conocer un poco de esto, por eso es importante que dentro de los museos, dentro de los libros, desde que estamos en primaria, nos hablen sobre la cultura afrodescendiente, sobre la tercera raíz, porque está presente aquí y nosotros la vivimos ya con día. Muy bien. Fíjate, rapidísimo, Ajá. de los museos. Yo mandé a mis alumnos al Museo de Antropología e Historia, sobre todo los de origen afro, les dije, a ver, busquen la sala donde está la cultura afromexicana. No hay. No hay ninguna sala que nos hable de esta cultura mexicana. Y lo cuestionaron y lo preguntaron, en efecto, dicen, debe haber, pero ¿cuándo lo van a poner? ¿Quién sabe? Ahí está precisamente la discriminación institucional, ¿no? Se conoce, saben, los antropólogos que trabajan allí lo saben, pero no tienen una sala específica para la cultura afromexicana. Pues a modo de cierre, para ya concluir en el programa, ¿cómo sería una educación incluyente, que es como que el reclamo a lo largo de este programa, ¿no? ¿Cómo sería una educación incluyente en el espacio escolar que ustedes están manejando? Sí, en efecto, yo creo que tenemos primero que olvidarnos de estos rasgos, ¿no? Sobre los cuales se hace la discriminación. No identificarnos a partir de los fenotipos,
estos rasgos físicos, porque en efecto ahí está el centro de la discriminación, sino irnos a la cultura, centrarnos en los aspectos culturales y a partir de ello conocernos y reconocernos, ¿no? Yo lo que he aprendido a lo largo de mi trabajo en los últimos 10 años con respecto a los afromexicanos es que necesito conocerme primero y conocerlos a ellos para poder reconocerme después. Y olvidarnos en efecto de esos rasgos después, ¿no? Lamentablemente en el terreno político, en el terreno social, en el terreno ideológico es lo que priva, ¿no? Eres negro, eres blanco, eres asiático, ¿no? Eres indígena, y a partir de ahí se plantean estas discriminaciones. Olvidémonos de eso y busquemos nuestras identidades, porque no son la de ellos. No es la identidad de los indígenas, no es la identidad de los afros, es nuestras identidades, nuestra megadiversidad cultural. Yo creo que ahí debemos centrarnos, incluirlo en los programas de estudio, pero también establecer un debate, un intercambio con todos los actores, todos, no excluir a nadie. Yo creo que eso es lo esencial. ¿Y sería posible, Pati, a través del arte, por ejemplo? ¿El arte podría ser una de las salidas de inclusión? ¿Cómo sería? Claro que sí, por medio de manejar un apartado, hablar sobre las culturas indígenas, las afro, hablar sobre su arte, conocer sus raíces y de ahí partir, porque en base a lo que hemos visto por medio de imágenes nos habla de su historia. Y es lo que más manejan los muchachos. Lo visual es algo que te manejan hoy en día los muchachos y es lo que les llama la atención de saber sobre historia. Más háblales de historia y les vas pasando imágenes, ellos captan más tu atención y eso les hace tener sed de conocimiento, de conocer la cultura de su país, las diferentes culturas y conocerse a sí mismos. Dice, si son esos rasgos, entonces yo los puedo tener, o si yo tengo esto, o qué tal si yo soy descendiente de, y cuestionar la historia, ¿no? Decir la historia, oye, entonces, ¿quiénes lucharon? ¿No? ¿Hubo afrodescendientes? ¿Hubo indígenas? ¿Qué más hubo? Entonces, eso les da, entonces lo podemos incluir en los programas. Hablar sobre esto, darle más importancia a nuestra cultura para conocernos a nosotros mismos a través de nuestras raíces, para que así los muchachos tengan un mayor amplio conocimiento de todo esto, sobre la megadiversidad a través de la cultura. Claro, y además para comparar, ¿no? Yo creo que pueden conocer las manifestaciones culturales y artísticas en África, en los diferentes grupos africanos, por ejemplo, y conocer cómo se manifiestan este arte, cómo se manifiesta el arte en México, ¿no? Con los afromexicanos y ver si son iguales, porque también es una manera de negarles la creatividad si no se les reconoce como parte de una cultura, ¿no? Entonces, sí, pueden tener raíces afro estos grupos, ¿no? Pero en la manifestación mexicana, en el contexto en el que se están moviendo, el contexto natural, les va a dar otro resultado en lo artístico, en lo cultural, en lo lingüístico, hasta en la propia manera de presentarse a los demás, ¿no? Pues yo les quiero agradecer su presencia aquí. Quiero agradecer al público por haber estado con nosotros. Agradezco a quien se ha encargado de la edición y todo en estos trabajos, a la gente tras de cámaras, al propio Cuaet por todo el trabajo que ha desempeñado y, bueno, muchísimas gracias al público que es el que ha estado siguiéndonos. Hasta luego. Cuando hablamos de megadiversidad cultural en la UNAM, particularmente acerca de los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, nos referimos a la presencia de un vasto mosaico cultural, reflejo de la pluralidad de identidades que caracteriza a nuestro país. Como profesores del CCH Naucalpan, nos percatamos de los variados orígenes étnicos de nuestros alumnos, mijes, nahuas, mazahuas, mixtecos, zapotecos, tarascos, otomíes, totonacas, mayas, entre otros. También tenemos alumnos con características propias de los afrodescendientes, muchos de ellos
provenientes de las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Son pocos los que vienen directamente de sus lugares de origen y llegan a la Ciudad de México por primera vez, en tanto que otros son previamente recibidos por familiares que ya están asentados desde hace tiempo en la gran metrópoli. Estos alumnos de procedencia externa tienen dos características básicas. Son alumnos con muy buenos promedios, es decir, poseen un alto rendimiento académico. Tienen condiciones económicas muy adversas, ya que suelen viajar entre 4 y 6 horas diarias para poder acudir a clases, debido a que viven en zonas alejadas del plantel, como son Zumpango, Cuautitlán, Nicolás Romero, Coacalco y otras más. Estos estudiantes enfrentan dos formas de discriminación. Una, de tipo social en las aulas, donde son blanco de las burlas de sus compañeros al llamarlos negros, indios, nacos, debido a sus características físicas y a su lengua. La otra forma de discriminación es la institucional, ya que el CCH no ha habilitado programas de ayuda económica para apoyar a este tipo de alumnos. Hasta hoy, solo conocemos el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, PUIC, que les otorga una beca. Pero como en cada salón hay cerca de 10 alumnos de origen afrodescendiente y 5 o 6 de procedencia indígena, el programa resulta insuficiente, ya que solo sabemos de 2 alumnos becados. Por lo anterior, consideramos que la UNAM debe asumir la tarea fundamental de contribuir a la preservación de los valores derivados de la megadiversidad en las aulas universitarias mediante programas de apoyo amplios y suficientes para tal fin.